Hola a todos y bienvenidos al canal de ayuda informática y videojuegos. La placa base es uno de los componentes más importantes de cualquier PC, pero también es uno de los que menos se suelen tener en cuenta a la hora de montar o de adquirir en un nuevo equipo. Al igual que ocurre con componentes como el procesador o la tarjeta gráfica, su elección no es nada sencilla, algo que se agrava no solo por la gran variedad de modelos que podemos encontrar actualmente en el mercado, sino también por la extensa variedad de elementos que debemos considerar en cada uno de ellos. Consideraciones previas. Es posible que algún usuario se pregunte por qué es tan importante la placa base, y lo cierto es que podríamos dar una respuesta muy extensa y rica en conceptos a esa cuestión, pero para que resulte más fácil de asimilar, lo mejor es hacerlo de forma resumida. La placa base es el sustento general del equipo. Todos los componentes se conectan e interactúan entre sí gracias a ella. Una placa base integra funciones vitales, muchas de ellas accesibles a través de la BIOS, que pueden acabar afectando y limitando nuestra experiencia de uso a nivel general. Las posibilidades de actualización de nuestro equipo dependen también de la placa base, un detalle muy importante que puede ayudarnos a alargar la vida útil de nuestro sistema con pequeñas actualizaciones en lugar de comprar un equipo entero. Influye en el aprovechamiento de los componentes del sistema, hasta tal punto que la elección de un procesador de última generación y su instalación en una placa base inadecuada puede suponer una pérdida de prestaciones. Por ejemplo, en 5 puntos nos permiten entender mejor por qué es tan importante la placa base dentro de un equipo. Socket que vamos a utilizar. Antes de lanzarnos a elegir una placa base, debemos tener claro el socket, o lo que es lo mismo, la plataforma por la que tenemos pensado apostar. El socket, también conocido como zócalo, es el elemento de conexión que integra cada placa base para instalar el procesador. Debemos tener en cuenta que la placa base soporta el TDP del procesador. Dado que existen diferentes tipos de socket, cada uno permite el uso de determinados procesadores concretos. A continuación, nombraré los diferentes tipos de socket que podremos encontrar actualmente. En el caso de Intel, tenemos los 1150, 1151, 2011 y 2011-3. En el caso de AMD, tenemos los AM1, FM2, FM2 Plus, AM3, AM3 Plus y AM4. Debemos tener presente que en ocasiones el mismo socket soporta diferentes generaciones de procesador. Chipset que utiliza la placa base. Este detalle es muy importante, ya que del chipset dependen buena parte de las funciones de la placa base e influye directamente en la posibilidad de aprovechar determinados tipos de componentes y configuraciones. En el caso de Intel, los chipsets Z75, Z77, Z87 y Z97 forman la gama alta dentro de la línea de consumo general y son los que permiten disfrutar de una mayor cantidad de funciones. Si vamos a utilizar CPUs de la serie K, que son los que tienen el multiplicador desbloqueado, es imprescindible utilizar una placa base con dichos chipsets, ya que de lo contrario no podremos sacar partido de este tipo de procesadores. Por el contrario, los modelos con chipset H87 y H97 no tienen soporte de overclock y resultan un poco más limitados, pero para el usuario medio son más que suficientes. Finalmente, si optamos por la gama baja con chipsets como los H77 o H81, la placa no ofrecerá soporte de configuraciones multi-GPU y mostrará un nivel de prestaciones más básico. Pero de nuevo, esto no tiene por qué ser negativo siempre que su calidad de construcción sea buena y se ajuste a nuestras necesidades reales. En lo que respecta a AMD, el chipset tope de gama es el AMD 990FX, que ofrece soporte completo de overclock y permite configuraciones multi-GPU con un total de 32 líneas PCIe a repartir. Un peldaño por debajo tenemos el AMD 990X,
La diferencia más importante que presenta frente al anterior es que cuenta con 16 líneas PCIe, lo que nos limita a configuraciones con 2 tarjetas gráficas AX8 cada una. También existe el socket AMD 980G, pero es una rareza ya que soporta únicamente CPU FX, no otras como la Athlon o Phenom 2. Suele ser poco habitual y no es recomendable. Finalmente, el chipset AMD 970 es de gama baja, aunque a pesar de todo puede soportar hasta 2 tarjetas gráficas trabajando juntas, aunque limitadas a 4 líneas PCIe X4 cada una. En lo que respecta a la plataforma FM2 Plus, los chipsets más recomendables son los A88X, A78 y el A55, ya que soportan APUs Kaveri, Trinity y Llano. Aunque solo el A88X permite utilizar 2 tarjetas gráficas trabajando cada una en X8. Formato de la placa base. Esto también es importante, ya que dependiendo del tamaño del equipo que queramos montar, deberemos optar por una placa base de menor o mayor tamaño. Actualmente podemos encontrar los siguientes formatos de placa base. ATX es el tamaño estándar y el más utilizado en general. Tiene unas medidas de 305 x 244 mm. Micro ATX ha adquirido una gran popularidad a la hora de montar equipos compactos pero potentes. Tiene unas medidas de 244 x 244 mm. Mini ITX no es la más habitual, pero es muy útil para montar equipos pequeños y normalmente de menor potencia. Tiene unas medidas de 170 mm x 170 mm y conectores y posibilidad de ampliación. Mini ITX no es el más habitual, pero es muy útil para montar equipos pequeños y normalmente de menor potencia. Tiene una medida de 170 x 170 mm. La placa base determinará los componentes que podremos instalar hoy y mañana, y por tanto las posibilidades de ampliación que tenemos a corto y medio plazo, por lo que debemos asegurarnos que integra todo lo que vamos a necesitar realmente. Estos son los puntos básicos que debemos revisar y valorar. Capacidad total y tipo de memoria RAM que permite instalar, así como la velocidad máxima que permite. Ranuras PCIe que deben ser de tipo 3.0. Si tenemos pensado utilizar más de una tarjeta gráfica, deberemos buscar modelos que tengan más de una de estas ranuras X16. Puertos SATA 3 y USB 3.0 para aprovechar al máximo los dispositivos de almacenamiento. Si tenemos pensado utilizar un SSD de última generación y alto rendimiento en conector PCIe, debemos buscar una placa base con uno de estos puertos tipo X4. Una placa base puede perfectamente ser económica y de gama baja, pero contar con una buena calidad de construcción y ofrecer una excelente fiabilidad. Solo tenemos que cuidar nuestra elección y buscar con cabeza. De ello dependerá su vida útil y el buen funcionamiento de nuestro equipo. Así que es recomendable que nuestra placa base tenga como mínimo condensadores sólidos, un PCB resistente, un sistema de alimentación que no debería bajar de las 6 fases por equipo de alto rendimiento y sistemas de protección contra picos de tensión. Obviamente, todo lo que exceda de lo dicho es bienvenido y contribuirá a garantizar una mayor durabilidad. Si bien es cierto que la calidad de construcción representa en sí misma un valor añadido, también hay otros elementos integrados en la placa base que debemos tener en cuenta, como la calidad del chip de sonido y la tarjeta de red. En la descripción les dejo un enlace de un vídeo hecho por mí en el que explico las claves para elegir los componentes más adecuados para el uso que le vayas a dar. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda, me la pueden dejar abajo en los comentarios y hasta
el próximo vídeo. Adiós.